Si tributas dentro del reciclo para personas físicas, no puedes tener y no es recomendable que hagas ningún tipo de inversión, en particular en el mercado de valores, puesto que de lo contrario el SAT te va a expulsar del régimen. Existe una prohibición expresa y vas a perder los grandes beneficios que tiene este régimen, en particular la tasa tan baja del impuesto sobre la renta. Quédate en este video, puesto que aquí vamos a desmitificar y vamos a explicar cuáles son las inversiones que sí están permitidas dentro del reciclo y cuáles quedan excluidas, puesto que me he topado con algunos videos y también algunas opiniones de asesores fiscalistas y financieros, entre ellos contadores y abogados, que cuando algún contribuyente pregunta expresamente si puede invertir siendo reciclo, la recomendación general es que mejor ni le muevas, puesto que vas a verte en problemas. La ley del impuesto sobre la renta establece prohibiciones al respecto y pues muchos contribuyentes dejan pasar grandes oportunidades, se dejan llevar por la opinión general que muchas veces no analiza los casos particulares y pues la verdad estás perdiéndote de un beneficio que no está prohibido. La ley del impuesto sobre la renta en el capítulo de reciclo sí establece una prohibición que aquí en el canal ya hemos abordado, ya hemos explicado y ahorita la vamos a analizar. Entonces aquí te voy a compartir una presentación en donde te voy a mostrar cuáles son los tipos de inversiones para que ya te quede un panorama más claro y sobre todo, pues bueno, que pongas a trabajar tu dinero, puesto que el reciclo no es una prohibición para que tú puedas poner a trabajar tu dinero, que trabaje por ti y puedas obtener grandes beneficios. Entonces, como ya lo mencionaba al inicio de este video, si estoy en reciclo, no puedo invertir en nada. Es la voz general muchas veces que se corre entre los asesores fiscalistas y financiero, pero esto es incorrecto. Entonces, lo que te saca de reciclo no es invertir propiamente. Lo que te saca es la calidad que puedes adquirir. Entonces, si tú inviertes en el mercado de valores, por ejemplo, si compras acciones, ETFs, CETES, fibras o fondos, ojo, esto sí lo puedes hacer dentro del reciclo y ahorita te voy a dar los fundamentos legales y la explicación del por qué. Lo que prohíbe expresamente la ley del impuesto sobre la renta en cuanto a reciclo es que si tú eres socio o accionista de una empresa, de una persona moral, en el sentido formal de la palabra, es decir, que tú ingresaste a una sociedad porque la constituiste o posterior hubo una acta de asamblea en donde te admitieron y tú dentro de esta acta de asamblea que se inscribió ante, bueno, que se llevó a cabo ante el notario y se inscribió ante el RPP, tú tienes ciertas obligaciones, derecho a voz y voto, toma de decisiones, etcétera. Esa sí es la prohibición expresa que está en reciclo. Ya también hemos hablado aquí en el canal que hay una diferencia muy grande entre ser inversionista y ser socio o accionista de una persona moral. Entonces, si yo estoy en reciclo e invertí, algo que me han preguntado, que me han consultado es, oye, abogado, sabes que estuve platicando con mi contador y me dijo que mejor venda todo, que me deshaga de las acciones, de los ETFs que compré y demás inversiones, porque si no voy a perder reciclo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo debo de abordar? Entonces, la respuesta es no, ojo, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los instrumentos populares, como son CETES, ETFs, fibras, no te convierten de socio en nada. Y la prohibición que establece la ley del impuesto sobre la renta es ser socio o accionista de una persona moral. El riesgo real está en tener acciones individuales o participación directa en empresas. Ojo, no invertir en general. Ahorita vamos a ver unos matices porque vamos a distinguir entre diferentes semáforos de riesgo y ahorita te voy a decir cómo los puedes ir abordando. Para este tema del reciclo hay un semáforo que yo llamo de inversiones. Entonces, el semáforo verde es donde tú puedes invertir tranquilamente. Hay una zona gris que también al ser zona gris
es defendible, se puede alegar. También ya lo hemos abordado aquí, platicado en el canal, pero ahorita te voy a hacer un repaso. Y está la zona roja en donde sí de plano vas a quedar excluido, como ya te lo mencioné. Entonces, bueno, hablando de semáforo verde, invierte tranquilo. Si tú compras CETES, bondes y UDI bonos, tú realmente le estás prestando dinero al gobierno. No hay ninguna sociedad de por medio. Entonces aquí el riesgo de exclusión es nulo, es cero. Entonces invierte, no tengas ningún miedo, compra CETES, compra bondes y demás. Entonces, ¿por qué? Porque son bonos gubernamentales. Ahora bien, hablando de los ETFs, por ejemplo, como son SPY, el QQQ, el Dow Jones, el Nasdaq, entre otros muchos ETFs que hay que tú puedes invertir. Bueno, estos no son acciones. Tú estás invirtiendo en una bolsa general que abarca varias empresas, pero eso no te convierte en un accionista. Un ETF es muy diferente. Entonces, los ETFs, por lo general, que vienen siendo, son fideicomisos o conocidos también como trust, no son acciones de empresas. Compras una participación, no un lugar en el consejo. Ahí entonces puedes invertir sin ningún problema si está permitido. ¿Qué pasa con el tema de las fibras y las SERPIs? Tú estás invirtiendo en un fondo que administra inmuebles o proyectos. Entonces, tampoco estás controlando ninguna sociedad. También hay otros instrumentos que son de inversiones que te pueden generar ganancias, como son las opciones de que se compran sobre las acciones, que son los famosos puts, las opciones put o las opciones call, que dependen según de lo que tú inviertas cuando esté subiendo el mercado o cuando esté cayendo, tú obtienes una ganancia. Esto tampoco implica que estás comprando acciones. Eres un inversionista y sí lo puedes hacer siendo parte del reciclo. Ahora bien, aquí viene la zona amarilla o la zona gris. Cuando tú compras una acción en específico, y ahorita voy a hacer una distinción que resulta fundamental y resulta importantísima, y también vamos a dilucidar varios criterios. Supongamos que tú compras acciones individuales a través de la Bolsa Mexicana de Valores, GBM, por ejemplo, en Walmex, en Bimbo, Cemex y otras empresas mexicanas. Bueno, formalmente tú sí recibes la característica de accionista porque estás comprando acciones, aunque sea una sola acción. Este es un tema que está en zona gris. Ese es el primer caso. El siguiente caso, que también es muy común, que me han consultado, es cuando tú compras acciones individuales en Estados Unidos. Por ejemplo, de Apple, Nvidia, Microsoft, bueno, todas las acciones que se manejan dentro de la bolsa de valores en los Estados Unidos vía brokers extranjeros. Es lo mismo, tú estás comprando acciones individuales, pero ojo, lo que establece como prohibición la ley del impuesto sobre la renta es ser socio o accionista de una persona moral. Aquí hay que distinguir. Tú cuando adquieres la calidad de inversionista, tú compras acciones, tú no estás teniendo participación, ni voz ni voto, ni estás teniendo un acta corporativa, no vas a tener decisiones. Tú simplemente estás invirtiendo, lo estás haciendo por medio de un broker y para esto hay contratos que tú vas a celebrar, son contratos electrónicos y que tú debes de conservar para que analices muy bien cómo es el tratamiento que se le está dando. Entonces, aquí una recomendación que yo te hago para no caer mucho en esta zona gris es que determines el tipo de acción. ¿A qué me refiero? Hay unas acciones, por ejemplo, Nvidia, Tesla, Palantir, Microsoft, CVX, ExxonMobil, etcétera, todo el grupo de acciones que hay de tantas empresas. Hay unas que sí te pagan dividendos y hay otras que no. Por lo general, tú cuando compras acciones, tú lo haces para que esa acción la pretendes conservar en el tiempo para que adquiera valor, para que se cotice más y ya en su momento, cuando agarró un buen precio,
tú ya la vendes y esto es una enajenación de acciones, no estás recibiendo un dividendo. Entonces, hay acciones que no te dan dividendos y hay otras que sí te dan dividendos. Yo lo que te recomendaría ahí para salir un poco de la zona gris, no caer tanto en los dividendos, es que analices muy bien si te conviene comprar acciones que pagan dividendos. ¿Por qué lo digo? Porque hay unas que te pagan muy poco. O sea, si te van a pagar, no sé, en el año máximo 1,000, 2,000 pesos, ahí puedes tú caer en la zona gris y puedes ser cuestionado por parte del SAT. Entonces, yo lo que te diría es analiza cuál es la acción que más te conviene, porque hay acciones que por sí solas ganan mayor valor a la hora de venderlas y hay otras que te pagan dividendos, pero no tienen tantos valores. Mira, seamos honestos. Cuando tú de plano sí dices, oye, es que yo quiero vivir de los dividendos, bueno, lo hacen personas que invierten millones de pesos. O sea, para que tú puedas ya tener un ingreso fuerte, estable en acciones, es porque invertiste millones de pesos para que te pague un dividendo que valga la pena. Y por lo general, si tú ya invertiste millones de pesos, es que eres una persona que ya no estás en reciclo. Afortunadamente ya estás teniendo más ingresos y ya estás en el régimen de actividades empresariales y profesionales o ya estás tributando mediante otra figura corporativa. Entonces, yo lo que te recomendaría es analiza qué tipo de acción te conviene invertir. Entonces, bueno, rojo, este es el semáforo hablando otra vez de este tema, lo que de verdad sí te va a sacar de reciclo. Ser socio o accionista de una empresa cerrada, SA, SDRL, una SAS, etcétera. Aunque esté inactiva, sea de un familiar que tú invertiste nada más el 1% y demás, aquí sí de plano no importa el monto. Esta es la prohibición expresa. Hay un registro, bueno, de libros de acciones y también cuando eres socio o accionista de este tipo tienes que informarlo al SAT. Esta sí es una exclusión que aquí también yo ya en el canal he mencionado y he hablado que en mi opinión esto resulta inconstitucional, injustificado, pero volvemos a lo mismo. Tendría que ya pelearse a través de una defensa fiscal y será el tribunal quien decida. Aquí un detalle importante, como ya te lo mencioné. Cuando tú inviertes en acciones, algo muy diferente es el dividendo y otro es la ganancia por la venta. Si tú compraste de este tipo de acciones que ya te mencioné, que no pagan dividendos, que solo las conservas en el tiempo para que adquieran mayor valor, no eres socio o accionista, no está la prohibición, es un semáforo verde. Ya explicamos por qué. Entonces, bueno, la pregunta práctica, ¿cómo declaro cada ganancia de las inversiones que ya te mencioné? Vendes un ETF, ganas con una opción, compraste opciones call, opciones put, cobras una fibra. ¿Cómo se debe de declarar? Entonces, hablando de CETES, bondes y UDIbonos, aquí el tipo de ingreso que tú recibes es interés. Aquí sí puede convivir con el reciclo, tendrías que dar de alta el régimen de ingresos por intereses. Ahí encuentras tú los fundamentos legales. Entonces, aquí no tienes ningún problema. Aquí puedes invertir sin ninguna preocupación, puesto que en el caso de los CETES, incluso ellos te retienen el impuesto y ellos lo entregan al SAT y a ti te entregan tu constancia de retención. Pero si tú inviertes en ETFs, SPY, QQQ y demás fondos que son una bolsa de muchas empresas, fibras, Serpis, aquí tú vas a tener una ganancia por venta. Esto es aparte de reciclo. Obviamente, esto no tributa dentro del reciclo. Pero aquí también, en muchos casos, el intermediario va a calcular y te va a dar tu constancia. Ojo, una recomendación que te hago aquí. Todos estos temas, yo soy abogado, te estoy dando el fundamento legal, pero la recomendación que te hago ampliamente es que esto lo analices con un contador, con un financiero fiscalista que esté especializado en tema de inversiones. Un contador fiscalista por lo general lo sabe.
Cuando tú vas con un contador general, muchas veces no tiene el alcance y muchas veces es el quien te dice, sabes que ni le muevas, esto es muy complicado, vas a meterte en problemas. Velo con especialistas, con contadores, es decir, con aquellos que saben sumar, ¿no? Que le mueven a los números. Los abogados, nosotros le movemos a las leyes, a las interpretaciones. Entonces, por eso te hago esta recomendación. Entonces, en el caso de ETFs, también acciones de Estados Unidos, un broker extranjero, por ejemplo, Charles Schwab, Interactive Brokers, E-Trade, etcétera, también tú vas a tener una ganancia por venta. No forma parte del reciclo, no te aplican las tasas del reciclo. No requieres alta de un régimen específico en general, pero debes de autodeterminar y declarar tú el mismo 10% que se establece dentro del artículo 129. Ahorita vamos a abordar más al respecto. En tema de acciones, bueno, ya como lo viste, entramos en zona gris. Aquí vas a recibir dividendos si es ese tipo de acciones. Pero aquí, en teoría, lo que marca la ley, lo que sería lo correcto es que pudieras dar de alta el régimen de ingresos por dividendos, pero sabemos que Recico no lo permite. Entonces, aquí, si la cantidad pues es realmente muy baja, hay que analizar, por eso esto sí velo con tu contador, si este ingreso que recibes esporádico de dividendo, que es una cantidad muy baja, la puedes tú meter en el aplicativo de la declaración anual como otro tipo de ingresos o un ingreso adicional. Eso analízalo. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque está en zona gris. Digo, lo normal sería que dieras de alta el régimen de ingresos por dividendos, pero no se puede. Fibras. ¿Qué tipo de ganancia tienes? Pues es una distribución periódica. Aquí no se declara en reciclo, se declara como arrendamiento, que también aquí habría que analizar porque recuerda que en reciclo caen también las actividades por arrendamiento. Pero aquí pues hay que analizar si tendrías que dar de alta el régimen de arrendamiento general. Esto también es una zona interesante de discusión, pero lo que sí queda claro es que no es excluyente para que inviertas en reciclo, es nada más determinar si lo puedes hacer dentro del apartado de arrendamiento que sí te permite reciclo o hacerlo dando de alta el régimen de ingresos por arrendamiento. En el caso de opciones sobre acciones y otros instrumentos y derivados, bueno, tú vas a tener una ganancia por liquidación. Tampoco no va a tributar en reciclo. O sea, no es que sea excluyente, no aplica la tasa preferencial de reciclo, pero si aquí es algo que tú haces de manera esporádica, no de manera continua, también es un ingreso que se puede declarar en tu declaración anual, valga la redundancia, como ahorita lo vamos a abordar. Aquí hay un detalle que muchos ignoran y esto lo encuentras tú como fundamento dentro del artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de las acciones, ojo, no de los dividendos, acciones, cuando tú compras y vendes. Aquí la pregunta central es, bueno, ¿el broker va a pagar por mí o debo yo de calcular mi impuesto y cómo debo de hacerlo? El artículo 129 establece, por ejemplo, si es un broker mexicano, GBM, casas de bolsas autorizadas, el intermediario en este caso va a calcular tu ganancia o pérdida y te va a entregar una constancia. Ojo, tú vas a declarar ese resultado en tu declaración anual. Este es un punto importante que ahorita me voy a detener. Ahora bien, si se trata de un broker extranjero, Interactive Brokers, Charles Schwab, Tasty Trade, eToro y demás, bueno, aquí no te van a retener por ti. Aquí tú vas a calcular la ganancia del ejercicio con tus estados de cuenta como respaldo y vas a declararlos y pagarlos en tu declaración anual. Estamos viendo reciclo, obviamente, personas físicas. Oye, licenciado, pero la resolución miscelánea fiscal establece la facilidad de no presentar declaración anual. Que ojo, esto viene en la resolución miscelánea, no viene en la ley. Te exime de presentar tu declaración anual y puedes considerar tus pagos mensuales como definitivos. Pero ojo, aquí ya se está detonando la obligación de sí presentar tu declaración anual.
Aquí esto es importante que lo tomes en cuenta como reciclo. Ojo, no tienes que dar de alta el régimen de ingresos por dividendos. Aquí lo vas a declarar simplemente como una enajenación conforme al artículo 129 de la ley del impuesto sobre la renta. Revísalo, por favor, con tu contador fiscalista o tu financiero. Una aclaración importante, como ya he estado mencionando, dos regímenes que no necesitas dar de alto para esto. No tienes que dar de alta el régimen de dividendos. ¿Por qué? Porque si tú vendes una acción, no estás obteniendo dividendos, estás obteniendo una ganancia por vender una acción. No es excluyente de reciclo. Vender un ETF, una acción, no es un dividendo. Un dividendo es lo que la empresa te va a pagar mientras tú retienes la acción, la inversión, que es muy diferente. Tampoco va a aplicar el régimen general de enajenación de bienes. ¿Por qué? Porque el propio artículo 129 es un régimen especial y autónomo, sustituye, no complementa al régimen general por operaciones bursátiles. Se va a declarar entonces en el apartado específico de tu declaración anual. No hay que confundir todo con dividendos, como ya te lo he mencionado. Dividendo de un fondo NAFTRAC, SPY, QQQ, Fibras. Bueno, este argumento es que es un fideicomisario que se mantiene, no ejerces ningún derecho de accionista, solo recibiste parte de este tipo de fondos. Ahora bien, ya acciones individuales, Walmex, Apple, Tesla y demás. Bueno, aquí sí entramos en la zona gris en donde te van a decir, oye, pero pues es una evidencia, ¿no? El SAT puede tomar la interpretación de que son acciones y sí le aplica la prohibición que se establece dentro de este artículo, pero bueno, esto ya tendría que analizarse y alegarse y como ya te lo mencioné, a través de una aclaración, una defensa fiscal. Este punto que estoy marcando aquí en rojo es lo que te recomiendo que verifiques con tu contador. Debes de declararlo como ingresos adicionales, conviene, para evitar que sea clasificado como un dividendo o cómo se le puede dar la vuelta. Entonces, bueno, aquí sí conviene ya que lo manejes con cuidado. Por eso, como te decía muy al inicio del video, ahí debes de analizar tú si te conviene comprar acciones que pagan dividendos, porque para que convenga esto, pues debes de ser una inversión muy fuerte y como ya te dije, si tú estás invirtiendo millones de pesos, por lo general, pues ya no vas a estar dentro del reciclo, pero esto sí revísalo muy bien con tu contador. Entonces, en resumen, ¿qué sí puedes hacer y qué sí te excluye de hacer inversiones dentro del reciclo para personas físicas? Tú sí puedes invertir tributando en reciclo. Ya vimos invertir en CETES, bondes y UDIBonos. Sí puedes invertir en ETFs, SPY, QQQ, DIA y otro tipo de fondos, ¿no? Que hay muchísimos. Sí puedes invertir en fibras y SERPIs, puedes operar derivados listados y puedes recibir dividendos que, ojo, los debes de declarar con las características que ya analizamos y con las condiciones. ¿Qué es lo que te va a excluir para hacer cierto tipo de inversiones? Señalarlo de cierta manera como lo establece la prohibición. Bueno, que te hagas socio o accionista para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Que dices, tú voy a iniciar una empresa, un proyecto con un socio, con mi hermano, con mis padres, mi esposa, además. Bueno, ahí sí ya de plano no vas a poder ser parte del reciclo porque vas a tener control societario y voto formal. Aquí no importa el monto de tu participación, si es 50,000 pesos, si es 100,000, si es el 1%, el 0.5%, no importa. Aquí, con el hecho de que sea una participación societaria accionaria, ya estás excluido. Entonces, ¿qué puedes hacer si ya estás en ese tipo de sociedades, pero no funcionó? Pues simplemente prepara tu salida con los instrumentos correspondientes, actas de asamblea, ya sea ordinarias o extraordinarias. Recomendaciones prácticas antes de decidir para invertir.
Entonces, como ya te lo mencioné, identifica qué tipo de instrumento tienes, es sobre el cual vas a invertir. La recomendación en acciones es analiza si vale la pena invertir en esas que te van a pagar dividendos, porque tú debes de hacer un análisis, ¿no? Aquí lo que interesa, pues, es el valor real de la compañía en que estás invirtiendo. Creo yo que cuando uno compra acciones es para el largo plazo y es sobre empresas que tienen una proyección a futuro muy fuerte, que no necesariamente te van a pagar dividendos, pero tu acción, el dinero que tú estás metiendo ahí, va a crecer y cuando ya crezca, tú vas a vender y no tanto estás dependiendo de los dividendos. Conserva toda tu documentación, en particular lo que viene a ser el contrato de intermediación. Este es tu respaldo documental. Si el SAT llega a cuestionar tu situación, tú ahí en el contrato vas a ver las cláusulas y vas a ver incluso el tratamiento que se está dando. Ahí te pueden decir que eres un inversionista y demás. Esto es un elemento en donde se pueden sacar buenos argumentos de defensa. Ahora bien, si tienes acciones directas, consulta antes de decidir, como ya te lo mencioné, porque pueden darse estos supuestos que van a tener que ser alegados y discutidos ya en una defensa fiscal. Entonces también, si ahorita tú ya tienes inversiones, ya incluso tienes algunas acciones que te están pagando dividendos muy pocos, bueno, no lo canceles, no es necesario, no tomes la decisión de, ¿sabes qué? Pues no quiero perder los beneficios, mejor voy a vender todo y ya para evitar cualquier problema. No, platícalo, analízalo, discútelo, sobre todo con tu contador fiscalista, tu asesor financiero y con abogados que conocen sobre este tema. Entonces, bueno, ya para concluir, tenemos que Recico y tus inversiones con esto esperemos que ya no sean tan misteriosas. Esto creo yo que te puede dar un panorama general que, ojo, consulta siempre con especialistas. Esto es un video instruccional, es un video que puede servirte como guía, pero no viene a resolverte porque al final de cuentas estamos haciendo un análisis de lo que establecen las disposiciones legales, las disposiciones fiscales. Espero que este contenido te haya resultado de utilidad. Si así fue, te pedimos que nos compartas tu like y de paso, si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, haciéndole clic en la campanita para que estés enterado cuando subamos más contenido. Como siempre, fue un gran placer saludarte y aquí nos vemos en próximas ocasiones.